Le dijo una psicóloga en Puerto Alegre, me gustaría hacerle un test psicológico. Yo dije, ¿cómo no? Pero después se lo hago yo a usted. Dijo, lo dejaremos para otro día. Tiene miedo, debido a que la gente no es segura, no tienen seguridad de sí misma. Entonces cualquiera le dice así, te voy a matar, y ella se pone a temblar. A mí el último que me dijo que me iba a matar fui a su casa. Digo, ¿qué hace usted por aquí? Vine a que me mate. Se sorprendió. ¿Y por qué lo va a matar? Eso usted anda diciendo a las amistades. Es decir, que hágame el favor. Se rajó. No hay como enfrentar al sapo. Es mejor enfrentarlo una especie. Sí. El sapo tiene la costumbre de inflarse. Mucha gente se le sale retrocediendo. No, pero una patada al sapo lo atroleamos. No, lo que hay que enfrentar lo que venga. Había una canción mexicana que se llamaba La Muerte. Decía, viene la muerte cantando por entre la nopalera. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Uy, qué macho. Y el maestro me decía, te lleva, al fin te lleva. Que me lleve, que me importa. ¿No es verdad? Mucha gente tiembla cuando se acerca la muerte, o cuando están así mal de salud, tienen miedo de morir. Yo más bien tendría miedo de nacer, no de morir. Por allá en el Asia tenían no sé si todavía, una costumbre que al que nacía le lloraban, y cuando moría se alegraban. ¿Por qué lloraban al nacer? ¿Qué iba a hacer de su vida en este mundo tan terrible? Ay, ay, lloraban. Cuando se morían, ay, felicidades, que te vaya bonito, Dios, hasta la próxima, el nacimiento y la muerte. Uno de los apóstoles dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Así que ya no le tenía miedo a la muerte. Hubo otro sabio griego que dijo, ven, muerte tan escondida, que yo no te sienta venir, porque el placer de morir me puede costar la vida. ¿Quién fue, Sócrates o Platón? Uno de esos sabiazos griegos que hubo. Aristóteles, Platón, Sócrates. Había otro poderosísimo. Se llamaba, su nombre interno era Koutumi. Porque yo voy a prohibir eso de las visitas. No necesitamos visitas. Queremos gente que quiera iniciarse y entrar y trabajar. No gente que cuando se le pega la gana viene. Eso no es correcto. Un ser humano debe ser muy honesto consigo mismo. Tiene que subir, ascender. Este es el camino de las ascensiones. No es un camino de conformismo. Muchos se conforman con que soy no. Eso en verdad no es nada. Llegar a la maestría es lo que importa. Alcanzar los niveles de los maestros. En el nivel de los maestros hay diferentes escalas. Hay los maestros de misterios menores y hay los maestros de misterios mayores. De modo que la aspiración de todo esoterista es alcanzar la maestría, alcanzar todo el desarrollo de la esencia. Cuando la esencia se desarrolla totalmente es un maestro, o una maestra, o una dama adepto. De modo que no debemos conformarnos con estar por ahí por las orillitas. Hay que profundizar, hay que meterse en el profundo mar de la ciencia y elevarnos a la cumbre majestuosa de la autorrealización
íntima. No debemos olvidar que vivimos dentro de un gran megalocosmos y que en esos niveles hay gente viviendo con sus grados esotéricos. Los más elevados ingresan al santo absoluto, al santo sol absoluto. Eso es como la gota introducirse en el mar, pero sin perder su individualidad. Todas las gotas en su conjunto forman el mar, pero cada una tiene su propia individualidad. Así es la vida en el absoluto. Todos los dioses que viven en el absoluto tienen plena conciencia de sí, y aunque son millones, no interfieren unos con otros, porque hay un profundo respeto por la individualidad. La individualidad es un estado que se adquiere cuando hemos eliminado la pluralidad. La pluralidad es un estorbo permanente. La pluralidad interfiere en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro actuar, en nuestro ingerir y en nuestro copular. De modo que por eso hay interferencia de una función a otra. Y cuando eso acontece, significa que una energía se ha introducido en la actividad de otro centro. Digamos, si la energía sexual se introduce en la actividad pensante, produce una especie de delirio, una especie de psicopatía. Son esas personas que no pueden hablar de otra cosa sino de sexo, que no pueden pensar en otra cosa sino en sexo. Se llama psicópatas. De modo que es necesario comprender la necesidad de establecer un límite en la actividad de cada función. Si la actividad pensante introduce su energía en la actividad motriz, entonces se vuelve la... Hazlo tú, házmelo acá, llévamelo allá. Entonces son esas personas que uno le dice, hágalo usted, ¿qué le pasa? ¿Soy su sirviente? ¿O qué? De modo que de eso debemos cuidar mucho. De ninguna manera podemos permitir que la energía de un centro interfiera con la actividad de otro centro. Por ejemplo, si estamos corriendo por un campo lleno de obstáculos, la energía motriz salva los obstáculos. Pero si se mete el centro pensante y dice, por ejemplo, ¡ay, me voy a caer enseguida! Se cae. ¿Por qué? Porque se introduce una energía muy lenta en la actividad de un centro que es muy rápido, como lo es el centro motriz. De modo que cada uno de los centros trabaja con su propia velocidad, y eso debe permanecer así. Y por eso es que necesitamos tanto el estado de alerta. El estado de alerta, el estado de íntima recordación de sí mismos, nos permite conocer toda la actividad de los centros. Y sabemos en qué momento utilizar un centro y en qué momento utilizar otro. Digamos, si una pareja va a tener una relación sexual y se mete el centro pensante a decir cosas sobre el sexo, es capaz que no haya la tal relación. ¿Por qué? Porque se interfiere la actividad del centro sexual, que es muy rápida. Uno no sabe en qué hora se enamora de alguien, ¿verdad tú? No sabe, porque es tan rápido ese proceso que uno nunca llega a saber cómo ni cuándo. Cuando se da cuenta es que ya está diciendo, ¿quieres casarte conmigo? Eso cuando son las personas normales, ¿no? Son las anormales, dicen, vamos a la cama. ¿Cuándo vamos a ir a la cama?
la famosa cama. La gente tiene una predisposición inconsciente de ir para la cama, tanto hombres como mujeres. Pero cuando uno tiene su estado de alerta, su centro permanente de conciencia, funcionando en forma permanente, continua, entonces no mezcla la idea de ir para la cama con la idea de trabajar o de comer o de caminar o de estudiar. Es decir, lo mantiene todo en su debido lugar. Muchos estudiantes fracasan en la universidad porque se ponen a enamorar, y en la universidad no se va a enamorar. ¿A qué se va a la universidad? Se va a estudiar, a dilucidar muy conscientemente los distintos aspectos de las ciencias. A eso se va a la universidad. Pero la mayoría de los jovencitos van a decir, mi mami, nos iremos a estudiar esta noche. Por eso es que nuestros científicos son tan torpes. Aunque estén allá encaramados en la NASA o en esas instituciones y corporaciones mundiales, son unos babiecas. No saben nada. Me mato yo de la risa cuando oigo a esos de la NASA hablando sobre Marte. A ver, sobre Júpiter. Y a la hora de la verdad tienen esta preguntita: ¿será que vive en otro planeta? A esas conclusiones llega toda su sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando fueron a la universidad se la pasaron jugando fútbol, enamorando a las chicas, haciéndole caricatura al profesor. Esos son nuestros científicos. Porque en otros planetas la principal preocupación de los científicos es el estado de salud de la humanidad. Es el estado de salud física y psicológica. En Venus, por ejemplo, a los niños se les da un tratamiento psicológico especial para que no crezcan con traumas, con deficiencias mentales, emocionales, instintivas, sexuales, motrices, sino para que tengan un desarrollo pleno de lo que se llama el cuerpo y de lo que se llama el alma. De modo que los seres humanos, de nuestros hermanos planetarios, tienen una vida plena. Nacen, crecen, se desarrollan y se mueren cuando les da la gana. ¿Qué les parece? Nosotros estamos siempre con miedo de que nos vamos a morir, que nos pueda atropellar esto, que nos puede caer un ladrillo en la cabeza. Siempre estamos con esa inseguridad. Pero si les preguntamos si tienen miedo de algo, sobre todo a los machitos, no tengo miedo a nada. Pero hasta un perro que les ladre ahí atrás los hace saltar. Dicen que no tienen miedo a nada. De modo que es necesario desarrollarnos, hacer que nuestras facultades superiores, que son embrionarias, se desarrollen. Necesitamos tener un alma adulta, no un cuerpo adulto, un alma adulta. El proceso del desarrollo corporal no requiere de ningún esfuerzo. De por sí, la ley natural llamada la evolución hace que el cuerpo evolucione y se vuelva adulto. De modo que hay que distinguir muy bien entre lo que es el cuerpo adulto y el alma adulta. Por ahí le llaman disque madurez. Tú no has madurado, tienes que madurar. Nosotros decimos crecer, desarrollarse, adquirir un pleno dominio y control de sí mismos, tanto en el aspecto emocional, como en el aspecto pensante, como en el aspecto motriz. En el aspecto motriz hay una grave tendencia de los seres humanos de postergar, de dejar para mañana. ¿Cómo es que se llama eso? En los 7 pecados capitales. ¿Qué nombre tiene eso de postergar? Sí, señora.
pereza. Aunque hay los dichos, los adagios contrarios, dicen no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero verdad que la gente hace todo lo contrario. Mañana lo haré. O entonces si uno les habla de la enseñanza, del trabajo sobre sí mismo, dicen no tengo tiempo. ¿Y por qué no dicen así las personas cuando les invitan a la fiesta, a la pachanga, al fútbol, al cine, a las diversiones? No dicen eso. Ay, me haré un tiempito, dice, porque tengo que ir a la fiesta de la fulana o del Beltrano. De modo que la vida común y corriente, la vida sin la sabiduría, sin el conocimiento, es algo muy voluble, es algo sin firmeza, sin consistencia. Vemos por ahí a las damas y a los caballeros muy elegantes, muy bien vestidos, lindos autos, cuentas bancarias, pero más allá de eso, ¿qué hay? Un cavernícola cualquiera. El salvajismo vestido con los trajes de la modernidad. De modo que es preciso que comprendan ustedes la gran diferencia que hay entre la vida esotérica y la vida vulgar de todos los días. Salirnos de la vulgaridad de la vida es básico y fundamental para que el alma crezca, para que el alma deje de ser un embrión y se convierta en un ser adulto, en un ser centrado, poderoso, equilibrado. Porque si no es así, entonces, ¿de qué sirve vivir? Hay una palabra que la gente utiliza mucho, le llaman placer. Y la mayoría de las personas creen que la vida es un campo de placer, que aquí solo debemos venir a festejar, a divertirnos, a sentir el placer de vivir. Eso parece muy justo, ¿no? Que vivamos para divertirnos, para estar en el placer. Pero la verdad es que el placer es algo tan efímero, tan pasajero, y además no produce ninguna satisfacción a largo plazo. Digamos, los que le gusta el placer de la bebida, se tira una buena borrachera y al día siguiente le duele hasta las pestañas. ¿Por qué? Porque el alcohol ha absorbido tanta energía del cuerpo que al día siguiente amanecen enfermos. Entonces tienen que tomar algún medicamento para eliminar el efecto. Entonces, ¿qué tipo de placer es ese? Que en vez de producir una alegría interminable, lo que produce es una frustración. ¿Y qué diríamos de la cuestión sexual? Hace muchísimos milenios los seres humanos sabían que el sexo era algo sagrado, algo que podía producir en nosotros el revestimiento corporal del alma. Sabían eso los seres humanos del comienzo de la vida terráquea. Pero después surgió la moda de tirarle las fornicadas todos los días y todo se fue al diablo. Todo lo que era divino se volvió diabólico, pestilente, enfermizo. Aquellos seres que en cada vida se encontraban con el mismo ser, perdieron esa iluminación de saber cuál era el sexo, cuál era el alma gemela. Y en el amor no puede haber felicidad plena si no encontramos al alma gemela. ¿Por qué? Por una cuestión de vibración y de energía y de magnetismo. Cualquier mujer no sirve para cualquier hombre, porque no se establece eso que ahora llaman la química, la famosa química. Hay una química tan grande con este fulano o con esta fulana. ¿Qué es eso? Pura vulgaridad, pura atracción animalesca. Es claro que el sexo resulta ser una fuerza muy poderosa y hay que saberla manejar.
La fuerza del sexo hay que saberla manejar, porque si no nos vuelve esclavos. Una vez vi un ñato que iba manejando una camioneta y delante de él iba una motocicleta. Y el que iba manejando la camioneta se puso a mirar una que tenía unas nalgotas y estaba pasando y se olvidó tanto de sí mismo, se olvidó de dónde estaba y qué cosa estaba haciendo, que se subió encima de la motocicleta. ¿Qué les parece? De modo que el sexo tiene un tremendo poder de atracción y solo se lo puede manejar con un tremendo poder de la voluntad y con un gran conocimiento de las ciencias divinas y humanas. De modo que eso de vivir no es una aventurita cualquiera. Eso de vivir es una gran responsabilidad. Y debemos volvernos muy responsables, muy serios y muy conscientes de eso que se llama vivir. Porque de lo contrario todo se echa a perder, todo se pierden las ocasiones, se pierden las posibilidades. Toda esa gente que ustedes ven por ahí que ya no entiende ni la O, por redonda que sea, son gentes que ya no tienen ninguna posibilidad. De modo que el proceso del crecimiento interior es algo extraordinariamente bello, porque cada vez uno quiere crecer más y sabe que las fuerzas del crecimiento están a disposición. De verdad que el beneficio más grande que recibimos de la naturaleza se llama materia prima, de modo que utilizando la materia prima podemos elevarnos, crecer, desarrollarnos, convertirnos en dioses. Porque si no, ¿qué es lo que hay en la vida que sea interesante? Ni siquiera el placer es interesante, porque a la larga lo que produce es hastío, fastidio, cansera, aburrimiento. Las gentes abusan tanto del sexo que al fin les causa aburrimiento. Entonces comienzan a menospreciar el sexo opuesto. El aburrimiento tiene esa tendencia a menospreciar el sexo opuesto. Entonces las mujeres dicen, estos todos hombres, todos son lo mismo. Y los machitos dicen, las mujeres todos son lo mismo. Muy conflictiva, muy bastante. Ese es el resultado del abuso sexual. Pero cuando ya despertamos nuestra conciencia personal, entonces comenzamos a ver que el sexo opuesto es una potestad, es algo que está ahí como invitándonos a lo sublime, a lo maravilloso, a lo misterioso. Pero la gente tanto fornican que al fin acaban despreciando al sexo opuesto. Acaban considerándolo como algo sin importancia, sin valor, algo como muy mecánico, como muy rutinero. De modo que nosotros los que estudiamos el gran misterio de la vida y de la muerte, sabemos que el amor y la divinidad están siempre unidos por el hilo secreto de eso que se llama felicidad. Así pues que tenemos que trabajar constantemente en el proceso de la regeneración de las facultades. Tenemos que reconocer que nuestras facultades divinas se han atrofiado y que necesitamos regenerarlas, que necesitamos crear para sí mismos, para nuestro uso personal, una forma nueva de pensar, de sentir, de actuar y de copular. Así es como la vida se regenera, así es como le encontramos el verdadero sentido de eso que se llama existencia. Les dejo la palabra por si quieren
que conversemos sobre alguno de estos puntos del conocimiento, de la sabiduría. Maestro, por favor, ¿me puede explicar cómo podemos equilibrar nuestro centro mental? Tenemos dos aspectos de la cuestión pensante. El aspecto superior, que nos trae siempre como las soluciones de todo, que nos hace ver claramente hacia dónde dirigir nuestro esfuerzo, nuestro vivir. Y hay otro pensar sumamente mecánico, que siempre está como la lora de la casa, un bla 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 inútil, inservible, de modo que mediante el estado de alerta podemos frenar ese pensar mecánico, inútil. No existe ninguna otra manera sino observar el pensamiento sin identificarnos, sin creer. De ninguna manera debemos tener fe en los pensamientos inútiles, en las conceptuaciones sin valor, porque todo ese proceso del pensar mecánico lo definía el maestro Samael como una charla ambigua. ¿Qué quiere decir ambiguo? Quiere decir que ni chicha ni limonada. De modo que necesitamos ponerle freno al pensar mecánico. Por ahí la gente piensa que un loco es diferente a los que no son locos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un loco y los que no son locos? Que el loco se pone a hablar todo lo que su mente le dice. El que es considerado como no loco no habla todo lo que la mente le dice, porque imagínense cómo sería. ¿No? De modo que es necesario que los procesos de la locura, del pensar subjetivo desaparezcan. Le puede hablar a la mente, como se le habla a un necio. ¿Qué le decimos a un necio? Retírese, no me moleste. ¿Verdad? Así a la mente se le habla. No me moleste con sus necedades, con firmeza. Entonces vemos con místico asombro que la mente se queda quieta, se queda en silencio. Por eso es que los trabajos que hacemos acá los jueves son tan indispensables. Por ahí vemos que los hermanitos no vienen los jueves a trabajar sobre sí mismos. ¿Qué preferirán hacer? No lo sé. Pero les estamos dando todo el trabajo necesario para progresar, para avanzar. No crean que en todas las agrupaciones religiosas hay maestros. Los maestros guiamos a los grupos. Les enseñamos cómo resolver su problema de inconsciencia y de mecanicidad. De modo que por eso nosotros somos pocos. Porque este no es el camino fácil, este no es el camino ancho, este es el difícil, este es el del filo de la navaja, y ese es el que vale. No olviden que todo lo barato no sirve, es inútil. No es lo mismo comprarse una camisa de 10 pesos, comprar una de 100 pesos, ¿no es cierto? La de 10 pesos nos va a durar un mes, la de 100 pesos nos puede durar todo el año. De modo que nosotros debemos siempre buscar lo más caro, y lo más caro aquí es el conocimiento sobre sí mismos. Repito, cuando digo sí mismo nos estamos refiriendo a mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. El sí mismo no es otra cosa. Hay que hablarle fuerte a la mente, retírese. No estoy dispuesto a escuchar necedades. Maestro, ¿por qué se dice que tanto la vida como la muerte son un misterio? Yo entiendo que toda persona que haya despertado, no haya despertado conciencia, sabe que algún día va a morir y no hay un misterio en eso. El misterio de la muerte se fundamenta en que a la hora de morir nos dirigimos a algún lugar, ¿verdad? Cuando dejamos el cuerpo físico,
debemos ir a algún lugar. En eso se fundamenta el misterio de la muerte. Así como cuando nacemos debemos hacer un viaje. Muchos se suscriben al proceso de la vida de su barrio y ahí pasan la vida. No van a ningún lugar, no conocen nada, no se esfuerzan por nada, se conforman con la vida del barrio. Nosotros tenemos todo el derecho de viajar por el planeta en el que vivimos. Pero nos hemos condicionado tanto a eso de estar ahí encerraditos, comoditos. No hay el sentido de la aventura consciente en los seres humanos. Se acomodan ahí, en su ciudad, en su barrio, en su gente, y ahí están. Buscar algo nuevo les parece difícil. Y como la psicología, el psiquismo de los humanos está impregnado de tanta cobardía, de tanto comodismo, entonces hay gentes que no conocen siquiera su propio país. Le da miedo ir a Santa Cruz, mucho ladrón ahí en Santa Cruz, Camba 22, los Camba allá, mucho Coyaopa, no. De modo que es necesario abrirnos de mente y de corazón para encontrar las cosas mejores de la vida. De modo que el proceso de nacer es un proceso de ir, salir de la barriga de mamá y ir para algún lado, a conocer. Pero la cultura de los seres humanos les impone. No puedes ir para allá, no puedes ir para acá, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí con mamá y con papá, y con los primos, y con los hermanitos, y con los ciudadanos. Toda esa figura subjetiva de la vida de los seres humanos es el resultado de su inconsciencia y de su mecanicidad. Otros se vuelven aventureros, pero son unos aventureros miserables que andan viviendo debajo de los puentes, comiendo basura. Eso no es aventura, eso es mendicidad. La mendicidad también se lleva adentro. De modo que es necesario aprender a ser combativos, a sacar de nosotros mismos todo lo que nos aprisiona, todo lo que nos forma círculo vicioso. Muchas veces hasta el cambiar de comida es bueno. No estar todos los días cocinando lo mismo, comiendo lo mismo. Una vez estaba yo en un país de Centroamérica y tenía algo así como 2 o 3 pesos, la moneda de ese país, y no lo quería gastar porque me daba miedo quedarme sin nada. Y un día despierto mi conciencia a ese respecto, se me presenta un mendigo y se lo digo: tome, ya estoy sin nada, a ver qué me va a pasar, quién me va a comer. Al día siguiente se me aparece una señora y me dice: ay, mi hermano está sufriendo de un cáncer, yo quisiera que usted fuera. ¿Y dónde vive? Allá en otra ciudad. Bueno, si usted me paga los pasajes, con mucho gusto yo voy a ver a su hermano y a ver en qué podemos ayudarle. Digo: pero claro, nos vamos esta tarde mismo. Fuimos, y sí, el hombre estaba postrado en una cama, y me puse a buscar por los alrededores unas plantas, y mientras estaba buscando llegó una hermana del enfermo de Estados Unidos. Dijo: ¿cómo? ¿Ustedes están confiando en brujos? Eso que ustedes me hablan, eso es un brujo, algún curandero de esos explotadores. No, páguenle a ese señor y que se vaya. Y me dieron un dinero. Yo no estaba esperando ningún dinero, me dieron un dinero. Tome y vaya. Pero con todo gusto, adiós. Y así tuve dinero. Otra vez. Como 600, 700 bolivianos actuales. Pero todo empezó porque yo tenía miedo de gastar los 3 pesos que tenía. De modo que no hay que tener miedo. El miedo es un estorbo
El miedo impide que la persona avance, que la persona progrese. Una vez en un parque en la ciudad de Bogotá, en Colombia, encontraron un muerto. Le hicieron lo que le llaman, ¿cómo le llaman, David? Para saber de qué se murió. Le hicieron la autopsia y se había muerto de hambre. Sin embargo, entre sus pertenencias tenía algo así como 20.000 bolivianos. Y se murió de hambre el infeliz. Le daba miedo gastarse su dinero. ¿O era la avaricia? Avaricia. Todo eso junto. De modo que son muchas cosas que hay que eliminar de nuestro mundo interior para volvernos libres y felices. Gracias por escucharme.